el lugar favorito de muchas personas, por lo menos mi lugar favorito, no sé si estás de acuerdo tú, es nuestro hogar. ¿Cuánto aquí su casa es su lugar favorito? ¿Verdad? No hay lugar como casa. Es el lugar donde experimentamos seguridad, identidad, descanso, pertenencia. Incluso estaba viendo que hay estudios que muestran de la neurociencia que cuando uno llega a la casa, el sistema nervioso se calma. Increíble. Hicieron estudios que cuando personas entraban en sus hogares, automáticamente el sistema nervioso bajaba. ¿Verdad? Y a muchos aquí nos pasan, no sé si te pasa a ti durante la semana, estás afuera trabajando, yendo aquí, viniendo, pero cuando entras en tu casa parece que el mundo se baja, ¿verdad? ¿Les pasa o no? Todo parece que se pone en pausa, la tranquilidad. Es que el hogar, yo pienso, es un lugar tan especial, es un lugar donde formamos experiencias, recuerdos. Siento yo que los mejores recuerdos de nuestras vidas van a ser en casas, en hogares, con nuestros hijos, viéndolos crecer, haciéndoles el desayuno, preparándoles para dormir. Esos pequeños detalles. A veces cuando uno está lejos de casa, todo lo que quiere que es llegar a casa, ¿verdad? Uno está viajando y decimos, ay, ¿cómo quiero ya llegar? ¿Dónde queremos llegar? A casa, estar en casa. Porque el hogar tiene algo especial que ningún shopping, ningún supermercado, ningún parque de diversiones te puede proveer. Y es ese lugar donde tú puedes descansar, donde tú no tienes que fingir, es donde tú donde tú puedes ser tú mismo. Puedes estar tranquilo. ¿Y por qué te estoy hablando del hogar? Porque de la misma manera, en el principio, cuando Dios creó al hombre, el hogar del hombre es la presencia y fue la presencia de Dios. Escúchame bien, cuando Dios te creó a ti y a mí, nos creó para que nuestro hogar, nuestro hábitat natural sea la presencia de Dios. Tú fuiste creado para estar en la presencia de Dios. Desde el inicio esto fue así. El jardín del Edén era eso. ¿Qué era el jardín del Edén? El jardín del Edén era el primer santuario de Dios en la tierra, donde Dios y el hombre habitaban en un lugar y eso se llamaba hogar. Quiero que repitas conmigo para que no te olvides esto. Levanta tu mano y decir conmigo, mi hogar es la presencia de Dios. Ese es mi hogar. Fui creado para estar ahí. Agustín decía una frase muy conocida que decía, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Me encanta esa frase porque refleja lo que te estoy tratando de decir. Dios nos hizo para Él y hasta que no estemos ahí, nuestro corazón está inquieto. Así como cuando estás de viaje en aeropuertos, en buses, en lugares que no son tu casa. Incluso estaba viendo que los estudios muestran que cuando duermes en un hotel, en realidad tu cuerpo no descansa. ¿Sabías eso? Que cuando duermes en una cama que no es tu cama, tu cuerpo duerme, pero no descansa. ¿Cuántos aquí no pueden dormir sin su almohada? A ver, algunos, yo conozco algunos, por ejemplo, tengo un papá que viaja con su almohada, ¿puedes creer? Hay algunas personas que no pueden dormir sin su cama, ¿verdad? Y lo mismo en nuestra vida espiritual. Dios, cuando te creó para Él, para su presencia. Y hasta que tú no vives en su presencia, tu corazón siempre va a estar inquieto. Algo me falta, algo necesito. Y eso que estás buscando, que necesitas, es la presencia de Dios. Ahora usted y yo sabemos que pasó algo. Dios nos creó para que nuestra hábitat natural sea su presencia, pero entró algo en el juego que se llamaba el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? El pecado nos distanció de la presencia de Dios. El pecado nos separó de nuestro verdadero hogar. Y desde ese momento el corazón de todos los hombres está inquieto. Y lamentablemente muchas personas han traducido la inquietud de su corazón con, ay, estoy inquieto, me falta más dinero. Estoy inquieto, me falta más viajes.
Estoy inquieto, me falta más relaciones, una pareja. Y hemos traducido que esa inquietud es un montón de cosas, cuando en realidad lo que tú y yo siempre anhelamos, aunque antes de ser cristianos, fue la presencia de Dios. Fue a Dios mismo lo que necesitamos. Ahora, miren, atiendan bien a esto. Dios vio que el hombre pecó y tuvo que separarlos de su hábitat natural, pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no dijo, los separo y véanse ustedes ahora cómo van a arreglar. No, Dios hizo algo para que nosotros podamos seguir con Él. O mejor dicho, déjame volver un poco al revés. Para que Él siga con nosotros. Dios no se quedó en brazos cruzados. Pero el problema es que como el pecado todavía estaba en la tierra, era muy complicado que Dios habite en medio de un pueblo pecador. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que creara algo que se llamaba el tabernáculo. Tengo una imagen para mostrarles que más o menos estaba hecho de piel, tenía sus medidas, todo. Y cuando Dios descendía, cuando la presencia de Dios estaba, de día aparecía una nube y de noche un pilar de fuego, unas llamas de fuego arriba de ese lugar. ¿Qué representaba el fuego? La presencia de Dios. Donde estaba el fuego representaba que el Señor estaba ahí con ellos. En Éxodo 25 vemos que Dios dijo que me hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ahora mira, aquí está el tema. Dios habitaba en medio del pueblo, pero este no era el plan original de Dios. Aquí la presencia de Dios estaba reservada para un grupo selecto de sacerdotes que con máximo cuidado podían entrar en ese lugar y a una zona del lugar una vez al año nada más. El pueblo no podía. Entonces el tabernáculo nunca fue la idea original de Dios. Luego más adelante Salomón hizo un templo y cuando Salomón construyó este templo, de la misma manera dice que cuando lo consagraron al Señor y oraron, del cielo bajó un fuego que la presencia y la gloria de Dios llenó ese lugar. Otra vez vemos la misma manifestación, fuego del cielo. En otras palabras, la presencia de Dios en ese lugar. Pero sabes, aunque todo esto era muy bello, la realidad es que esto no es el plan original de Dios. Porque la presencia de Dios habitaba en ¿cuántos lugares? Digan todos, en uno. En un lugar estaba la presencia de Dios y era en el templo. Las personas todavía no tenían la presencia de Dios donde sea que ellos iban. Entonces imagínate, si tú querías ofrecer sacrificios, ¿dónde tenías que irte? Al templo. Si tú querías estar en la presencia, tenías que ir al templo. Si tú querías que tus oraciones fueran escuchadas, tenías que ir al templo a orar. O si estabas lejos del templo, los judíos tenían la tradición de arrodillarse en dirección ¿hacia qué? Hacia el templo. Por eso el rey David, en uno de los salmos, él decía: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor. David decía: yo sé que ahí está la presencia de Dios, por eso yo quiero estar siempre en ese lugar. Pero esto no era el plan original de Dios. ¿Sabes por qué? Porque desde el inicio Dios siempre quiso que todas las naciones experimenten su presencia. No solo un grupo de personas. A veces decimos, ¿por qué Dios escogió a Israel nada más y dejó a todas afuera? No, fue al revés. Dios escogió a Israel para que a través de ese pueblo todas puedan tener acceso a la presencia de Dios. Miren lo que dice Isaías 56:7. Dice: yo los atraeré a mi santo monte y los alegraré. ¿En dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración no para Israel nomás, para todos los pueblos. O sea que, en otras palabras, desde el inicio Dios quería que todas las naciones tengan acceso ¿a qué? A la presencia de Dios. Porque nuestra hábitat natural es la presencia de Dios. Pero lastimosamente nadie podía acceder porque teníamos pecado.
Imagínense, era todo un ritual y un proceso para que el sacerdote entrara una vez al año a la presencia de Dios. Y esto significaba que miles de millones de personas en su vida iban a experimentar la presencia de Dios. Pero un día la historia empieza a cambiar. Incluso hay una profecía muy extraña que el profeta Ezequiel tiene, porque vemos que en un momento en Ezequiel capítulo 47 versículo 1, Ezequiel ve una visión y dice esto: después me hizo volver a la entrada de la casa del templo y vi que salía agua por debajo del umbral hacia el oriente. Ezequiel miró el templo y agua empezaba a salir del templo hacia el oriente. Y tengo una imagen para mostrarle qué es lo que el profeta Ezequiel estaba viendo. No sé si puedes poner la imagen, pero miren, él estaba viendo algo así, donde él veía el templo y agua estaba saliendo del templo. Y uno a veces ve esto y dice: ¿qué será que significa esto? Esto aquí, esta visión que tuvo Ezequiel, ya era una profecía de lo que Cristo iba a venir a cumplir. ¿Y qué iba a hacer Jesús? Que el agua de vida ya no esté en un lugar, sino que empiece a fluir a todas las naciones. Eso fue lo que Jesús vino a cumplir. Miren, ahora vamos a entender mucho más cuando leemos, por ejemplo, Juan 7:37. Miren lo que Jesús dijo. Juan 7:37 dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz diciendo: si alguien, ¿qué dice ahí? Tiene sed, ¿qué más? Que venga a mí y beba, y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esa agua que salía del templo tiene nombre y es Cristo. Cristo Jesús hizo posible que la presencia de Dios, que estaba confinada a un lugar, pueda salir y todos hoy tengamos acceso a la presencia de Dios. Miren, por eso después dice: pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahora miren esto: cuando Jesús vino a la tierra, ya el templo no era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Cristo era el templo. En otras palabras, en Jesús Dios se hizo un tabernáculo andante en Cristo. Ahora la presencia de Dios ya no estaba en un templo de piedras. Ahora la presencia de Dios estaba en Jesús. Por eso vemos en Juan 1:14 donde dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús: mira este templo, qué increíble, Jesús le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando de las piedras, estaba hablando de él mismo, porque ahora la presencia de Dios estaba en Cristo. Pero tampoco era el plan original de Dios, porque lo que Dios siempre quiso es que todos volvamos a tener acceso a la presencia de Dios. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, un detalle que se nos escapa mucho, que estudiamos este miércoles en Mi Nueva Vida en Cristo, para los que estaban conmigo, fue que cuando Jesús murió en la cruz, pasó algo interesante, porque la Biblia nos da un detalle que dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Y uno dice: qué interesante, mira, se rompió. No, lo que te estaba diciendo el autor bíblico es que ahora esa presencia que estaba solo ahí salió al mundo entero. Y se cumplió la profecía de Ezequiel, que agua salía del templo, y hoy tú y yo tenemos acceso a eso. Imagínate, tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero como dice este versículo, Jesús, cuando habló del agua que salía, él se estaba refiriendo a alguien en específico, y era al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo iba a ser ese agente de la Trinidad que nos iba a hacer que la presencia de Dios esté entre nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero hoy en todo el mundo se está celebrando el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Que recordamos
en Hechos capítulo 2, cuando los 120 discípulos estaban reunidos y de repente vino un viento recio y todos fueron llenos ¿de quién? Hoy se recuerda eso, que básicamente es la inauguración de la iglesia. Hoy estamos recordando cuando la iglesia comenzó. Por eso Juan, en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo esto: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso en Hechos 1:4 dice que Jesús reunió a sus discípulos y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. ¿Qué era la promesa del Padre que Jesús le dijo a sus discípulos que esperen? ¿Quién era? El Espíritu. El Espíritu Santo era la promesa que Jesús le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu de Dios. Que básicamente, ¿cuál era eso? La promesa de que la presencia de Dios ya no iba a estar confinada a un lugar. Hoy tú y yo podemos tener al Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. Y esa es buenas noticias. Ahora, miren esto. ¿Se acuerdan de las imágenes en el tabernáculo? Cuando la presencia de Dios descendió, había un pilar de fuego, una llama sobre ese lugar. En el templo había un pilar de fuego. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, en Hechos 2, dice que de repente sopló un viento recio y se le aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Qué simboliza? Que en Hechos ya no hay un pilar, ahora hay muchos. Y estaba en cada uno de los apóstoles. Esto quiere decir que ahora yo ya no tengo que ir a la iglesia para estar en la presencia de Dios o viajar a Jerusalén. No, hoy donde tú vas, Dios va contigo. Donde tú estás, el Espíritu va contigo. Y esto es buenísimas noticias, porque podemos volver a nuestro hábitat natural. Podemos volver a respirar la presencia de Dios en donde sea que nosotros estemos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer. Este siempre fue el plan original de Dios, que todos experimentemos la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué es triste? Que muchos aquí ya tenemos acceso a la presencia de Dios, pero no estamos disfrutando de la presencia de Dios. Que muchos aquí ya tienen el Espíritu de Dios en ellos y fueron sellados como hijos de Dios, pero no están disfrutando el poder entender que hoy Dios está contigo, que hoy Cristo es nuestro hogar. Por eso en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, quiero que leas conmigo, dice así: ¿no saben que ustedes son ¿qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Levanta tu mano y decí conmigo: yo soy templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en mí. ¿Sabes cómo me gustaría que te quedes una hora pensando en lo que acabas de repetir? ¿Quién pensaría que tú y yo somos templo del Altísimo Dios? O sea, pensalo por un momento. El templo era un lugar tan perfecto, hecho con pedazos de oro, y todo tenía que ser santo. Todo era tan increíble, y hoy el mismo Espíritu que estaba ahí está en ti. Tú tienes al Espíritu de Dios y tienes que empezar a vivir entendiendo esa verdad. Porque si hay una verdad que el enemigo tiene miedo a que tú entiendas, es que tú eres templo. Porque el entender que yo soy templo me hace caminar en victoria, sabiendo que si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Si la presencia de Dios va conmigo, ¿qué puede hacerme el hombre o qué puede hacerme el enemigo si yo soy templo? Decí conmigo otra vez: yo soy templo del Espíritu. El Señor habita contigo, y quiero que entiendas: estar en Cristo y estar en la presencia de Dios es nuestro hábitat natural. A veces yo decía: wow,
cómo me gustaría volver al pasado y hablar con Moisés y preguntarle, ¿qué se sentía Moisés estar en el monte Sinaí y ver que la gloria de Dios te aparecía ahí y hablabas con Dios cara a cara como quien habla con un amigo? Pues yo creo que iba a ser al revés. Capaz Moisés quiere venir y hablar conmigo y decir, ¿qué se siente que en ti está la presencia de Dios? Moisés estaba en la presencia de Dios a su lado, envuelto, pero tú tienes la presencia de Dios en ti. Es otra historia, ¿me sigues? Dios está en nosotros. Entonces, quiero dejarte con esto. ¿Por qué Dios no hizo su iglesia? Hoy estamos recordando el día de Pentecostés, que básicamente fue cuando el Espíritu vino e inauguró la nueva era, inauguró la era en la cual la presencia ya no está en un templo, sino sobre cada uno de nosotros. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hizo su iglesia? Y hay 3 razones muy simples. La primera, para estar con nosotros siempre. Esta es una de las razones. Dios y Jesús estableció la iglesia porque Él quiere estar contigo. ¿Acaso no nos damos cuenta cuando leemos la Biblia que el deseo del corazón de Dios desde que Adán y Eva salieron del Edén siempre fue uno: estar en medio de su pueblo? Incluso Apocalipsis, cuando termina Apocalipsis, la cúspide de Apocalipsis es que el trono de Dios va a venir entre los hombres y Él va a habitar en medio de ellos. Ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué Dios no hizo su iglesia? Para estar siempre contigo. El Señor quiere ir contigo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 17, cuando estaba predicando Pedro, dijo: y sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne Dios derramó su espíritu. ¿Por qué? Para que Él esté con nosotros en todo tiempo. Ahí se cumple la promesa de Jesús que le dijo a sus discípulos en la gran comisión. En la última parte dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hoy quiero que te recuerdes esta verdad. Poner la mano en tu corazón y recordar y decir esto conmigo. Decirle: Dios está conmigo. Ahora ponerle al de al lado y decirle: Dios está contigo. Otra vez ponele. Decirle: literal. Literalmente Dios está contigo. No, Dios está contigo no es una frase de ánimo, Dios. No, literal, Yahweh, el gran yo soy, va contigo donde sea que tú estás a través de su espíritu. Eso es hermoso. Ahora, la segunda razón por la cual Dios no hizo su iglesia es para santificarnos y purificarnos para Él mismo. Dios lo hizo para estar con nosotros, pero también para limpiarte de tus pecados para Él mismo. Miren lo que dice Efesios 5:25. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se dio Él mismo por ella. ¿Para qué se dio Él mismo? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de, aquí está el propósito, de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese eres tú. Dios estableció su iglesia en el Pentecostés, derramando su espíritu para estar siempre con nosotros, pero para santificarte, purificarte y presentártelo a Él mismo otra vez. O sea, el Señor te limpió, te santificó para que tú puedas venir delante de su presencia y estar limpio, santo, sin pecado. Y el último y la última razón por la cual Dios estableció su iglesia es para ser testigos de Él. Si alguna vez te preguntaste ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es hacer cultos, familia.
Esto es solo un momento en la semana que nos reunimos como hermanos a celebrar lo que hicimos como iglesia en la semana. ¿Siguen? La iglesia no es esto. La iglesia es lo que hacemos en la semana, de ser testigos fieles de Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. Miren, leemos en la Biblia, específicamente en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y aquí está tu propósito, el mío: a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito es ser luz y ser sal. Nuestro propósito es ser testigos de Cristo Jesús. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder. Digan todos poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Oklahoma City. Serán testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, como iglesia necesitamos despertarnos a la realidad de que me encanta el punto 1. Me hizo su iglesia para estar conmigo. Me encanta el punto 2. Me hizo su iglesia para santificarme. Pero no estamos obedeciendo el 3. Me hizo su iglesia para ser testigos. ¿Sabes que una estadística reciente de Barna dice que casi el 50% de la iglesia no está discipulando a nadie? Que yo creo que la estadística es más alta. A nadie. ¿Qué significa que no está discipulando a nadie? Que no tiene una persona que está caminando a su lado, ayudándole a parecer más a Cristo, guiándole a Jesús. Y yo te quiero desafiar: si tú no estás discipulando a alguien, ¿qué iglesia eres? La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es algo activo donde llevamos el evangelio a los perdidos que están ahí afuera. La iglesia no es una reunión. La iglesia, el propósito del Pentecostés no era que el Espíritu Santo venga para que sintamos cosquilleos en el cuerpo. El propósito del Pentecostés era para que el Espíritu Santo salga a ser testigos. Incluso la iglesia primitiva al principio le costó un poquito esto. No salieron por todos lados y Dios tuvo que mandar una persecución, y eso hizo que la iglesia se esparza y lleven el evangelio. A veces Dios tiene que mandarte persecución para que salgamos y hagamos algo. Pero hoy quiero desafiarte: si tú eres el cuerpo de Cristo y la iglesia, el propósito de tener al Espíritu es salvar a las almas perdidas. Es proclamar el evangelio de Cristo, hablar el mensaje de Jesús. No te calles. ¿Cuántos aquí están agradecidos de que conocen a Jesús? A ver, ¿tú sabes que tú conoces a Jesús porque alguien un día no se cayó? ¿Qué hubiera pasado si la persona que te hubiera hablado se hubiera callado? No hubiera hablado. Y es interesante porque uno de las manifestaciones más claras de que alguien tiene al Espíritu y es lleno del Espíritu es que habla la verdad de Dios, habla las promesas de Dios, habla el evangelio. Yo estaba mirando hoy en Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, dice que todos se pusieron a hablar en lenguas, pero no hablaban nada más cualquier cosa, sino que proclamaban las maravillas de Dios. Luego en Hechos 4, otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo para pedirle a Dios que le ayude a proclamar la palabra sin vergüenza. Y si leemos toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 17 veces en toda la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo venía sobre alguien, lo primero que hacía, hablaba, no se callaba. Vemos en Números, por ejemplo, en Números tenemos un montón de casos
cuando el Espíritu vino sobre los ancianos y ellos proclamaron. Luego en el Nuevo Testamento cuando vino sobre Elizabeth, Zacarías, sobre Pedro. Por eso quiero hoy desafiar. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero que el Espíritu nos llene. Pero la primera manifestación de la llenura del Espíritu es que vamos a salir de aquí proclamando la verdad de Dios, hablando el mensaje de Jesús. Así que esta mañana de Pentecostés recordamos cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué Dios nos hizo iglesia? Y es para estar con nosotros, ¿ok? Para purificarnos y para que seamos testigos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Vamos a terminar orando en este lugar, pidiendo que el Señor pueda llenarnos con su Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a proclamar la palabra de Dios sin temor? Familia, te quiero recordar, si el Espíritu Santo te llena, es para algo, no para quedarme en mi lugar y no hacer nada. Pero si tú hoy dices, Señor, yo quiero hacer algo, yo quiero ser testigos, yo quiero llevar tu presencia, hoy el Espíritu te va a llenar. Así que ahí donde estás, cerra tus ojos y quiero guiarte a hacer una oración conmigo. Si tú hoy quieres ser lleno del Espíritu, Pablo habla en una de sus cartas donde dice: no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero orar que así como en Pentecostés hace 2000 años atrás, hoy en Oklahoma el Señor pueda llenar esta iglesia de su Espíritu Santo. Si tú quieres eso, levanta tu mano lo más alto que puedas. Y quiero que hagas una simple y corta oración. Le vas a decir: Espíritu Santo, ven sobre mí. Dile otra vez: Espíritu Santo, lléname, ven sobre mí, bautízame para ser un testigo fiel de tu palabra. Déjame orar por ti. Señor, yo hoy te doy gracias por cada persona que está levantando sus manos, que hoy quiere ser llena del Espíritu. Señor, tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que soples de los 4 vientos sobre este lugar y soples tu Espíritu sobre cada persona que tenga hambre de ti, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros como iglesia, ven sobre nosotros como familia. No podemos sin tu ayuda, Espíritu Santo. Bautízanos, llénanos de poder, danos valentía para proclamar la palabra sin miedo, aún en medio de persecución, en medio de burlas, en medio de problemas. Señor, oro que levantes una iglesia valiente, una iglesia osada, una iglesia que no tenga miedo a proclamar el mensaje de Jesucristo, que Jesús murió y resucitó de entre los muertos y está vivo. Señor, bautiza a tu iglesia, derrama tu Espíritu en este lugar, Señor. Y gracias te damos por hacernos tu templo. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy habitas en nosotros y nosotros habitamos en ti. Gracias, Espíritu de Dios, porque no nos dejaste solos, sino que nos llenaste de tu presencia, nos llenaste de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.